Hola odiadores calentorros, sí, soy yo, el Capitán Collons, también conocido en castellano como Capitán Cojones, LOL. Bueno, hoy os quiero hablar de un tema que está haciendo que desde hace ya unos cuantos días está provocando que el paddock de la F1 se parezca de tal manera al plató de Sálvame que esto ya parece el culebrón de Asi Rich Energy el año pasado, jajajajajajaja. No, ahora en serio, voy a explicar lo que ha pasado. Como sabéis, Nikita Mazepin, ha sido contratado por el equipo americano para ser piloto de dicha escudería en 2021 y se puede decir que este tío ya la está liando antes de ni siquiera haber entrado en la categoría, joder. Ah, pero no es el único. Amos, no me jodas, es que cuando James Hunt le metió una puta grabadora en la boca a un periodista por burlarse de Niki Lauda y le empezó a pegar puñetazos con toda la grabadora dentro hasta que se rompió, nadie lo criticó por agresivo, cosa que sí que han hecho con Nikita después del hostiazo que le pegó a Callum Millot cuando este se le cruzó en una clasificación y lo mandó a la mierda, joder. Ah, y además alguien tuvo la genial idea de ponerlos juntos en el mismo equipo el año siguiente, y para ese alguien, solo tengo una cosa que decir. Olé, 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 y olé sus cojones que los debe tener tan grandes que se los pisa, a ver si así se dejan de pelear, coño. Y bueno, pasemos a lo más actual. Aparte de hacerle ciertas bromitas a Rosell sobre su orientación sexual en un live de Instagram, que en mi opinión es de un tremendo mal gusto, no creo que hacer bromas sobre el coronavirus, y Wuhan, y los putos murciélagos, o hacer bromas sobre Japón, con lo cual demuestra una cultura bastante más grande que la que tienen otros pilotos, porque, supongo que todos sabréis que es el teatro kabuki, ¿no? Comentando en un post de Yuki Tsunoda, pueda ser considerado racista. Pero vayamos ahora a lo más importante. Se ve que, una fan neerlandesa estableció de alguna manera contacto con él y de alguna manera empezaron a tontear, haciendo los dos bromas sobre Max super Max super Max super, quiero decir Verstappen, hostia, quiero decir Max Verstappen. Resulta que el tema se descontroló de tal manera que el ruso le ofreció invitarla a una carrera si ella le mandaba una foto desnuda. Para empezar, yo creo que a Martipan se le fue la olla, y no concretamente por pedirle nudes, porque eso entre parejas pasa, sino porque en Rusia la edad de consentimiento legal para tener relaciones sexuales es 16, y en los Países Bajos creo que es 18. Chaval, antes de hacer propuestas de ese tipo, podrías pensar en la edad de consentimiento, ¿no? Porque suele ser una cosa que varía según los países, desde los 16 de Rusia hasta los 18 de Holanda, y en España creo recordar que hasta hace bien poco eran 14, así que pocas lecciones, y nada más que con 14 en España hace 25 años te podías casar, uff. En China son 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la chica, a la que no culpo en ningún aspecto, le dijo que hacía poco tiempo que se conocían y que literalmente algunas cosas uno se las ha de ganar. Entonces, Mazepin le dijo que no le mandara nada, que no le hiciera perder el tiempo. Ah, pero si eras tú el que se lo había pedido, Footboy, hay que joderse. Aunque le dijo que le podía invitar a carreras igual, que si tenía previsto ir le mandara un mensaje. No sé cómo acabó todo, pero no voy a comentarlo, ya hay suficientes fotos en internet y no quiero hacérselo pasar mal a la chica, Analizando todo esto llegamos a la gota que ha colmado el vaso, que es un video que grabó él mismo en un Porsche que conducía un amigo suyo, en el cual se veía como le tocaba un pecho a una amiga modelo suya. Alguien, no sé quién, censuró el video para que no se viera la cara de la dama, pero el video no censurado, el que tengo aquí colgado, ya corría por internet. En el video se ve claramente como ella sonríe y después le hace una peineta para acto seguido hacer un gesto muy erótico. Como antes, no lo voy a describir porque no quiero ofender a nadie o que me malinterpreten. Se le ha tirado todo Dios encima por ese video, que por cierto hay que ser muy tonto por parte de Mazepin para colgarlo, cagón toro. A ver, todos los que ahora tiran mierda sobre él se acuerdan de Graham y James Hunt, del que ya hemos hablado antes, Alain Prost, Senna, y más pilotos de los cuales no me acuerdo. ¿Sí? Pues solo decir que de esos señores se pueden encontrar chorrocientas mil tropocientas 69 fotos con ellos haciendo lo mismo que hace Mazepin en ese video, y no solo no los criticaron en su momento sino que, ven esas fotos ahora y van en plan vamos xddddd, que putos amos que eran así todos en plan fucker. Sin olvidarse de que las mujeres que aparecían en esas fotos antiguas no parecían sentirse precisamente mal, coño. Pero sospechosamente ahora que lo hace él se tiran todos encima, a mí me parece extraño, ¿no?
Yo creo que, como no estamos precisamente en un buen periodo de relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde allí, podéis leer los diarios, se ha hecho una campaña que ha consistido en subrayar el hecho de que es ruso. ¿Pero qué coño se han fumado? Parece que la calidad de la droga está bajando de una manera alarmante, joder, ¿qué cacas tiene que ver su nacionalidad con lo que haya hecho? ¿Acaso os creéis de verdad lo que dijeron los nazis sobre rusos y demás eslavos? En fin. Y no es que encima todos diciendo que si en Rusia las mujeres no tienen derecho, que si los rusos no sé qué, que si los rusos no sé cuántos, etc. ¿Es que no os da vergüenza ir contra un país y atacarlo por una persona de allí que la haya liado? Hay que joderse. Bueno, pues nada, solo he querido hacer este loquendón porque todas las otras opiniones que hay están en un extremo o en otro. Venga, que me voy pa' jugar pero no sé a qué. Es vinagre. Odiadores Karen.